La paz de Dios, hermanos. En esta hora yo le doy gracias a Dios porque me permitió haber llegado a este lugar en el año de 1973, en el mes de diciembre. Pues yo buscaba un lugar donde buscar de Dios, porque yo ya conocía el Evangelio años atrás, desde mi niñez, pero cuando yo llegué a este lugar, hubo algo muy hermoso porque aunque yo conocía de la palabra de Dios, no tenía experiencias de lo que Dios podía hacer en mi vida. Yo llegué muy enferma de reumatismo bilioso, de tuberculosis, de tal manera que hubo tiempo que yo estuve asistiendo al médico, pero llegó el momento en que me dijeron que yo ya no tenía tiempo de vida, solamente me daban 6 meses. Pero llegué yo a la iglesia y allí platicando con el siervo de Dios, nuestro hermano Eleazar, él me dijo que el Señor Jesucristo era el Rey de Reyes que venía por la iglesia, era nuestro Salvador y era el que podía sanar nuestras enfermedades. Yo lo dudé, porque yo no tenía nada de experiencia de que Él pudiera sanarme. Pero cuando Él me dijo esto, yo acepté y obedecí. Entonces Él llamó, fue un jueves, Él le pidió a la iglesia que nos ayudara a orar, y la iglesia estuvo orando. Lo primero que el Señor me quitó fue el reumatismo, porque ya no teniendo yo movimiento en mi cuerpo, el Señor me sanó. En 8 días yo ya estaba sana. Dilaté con la tuberculosis y la gastritis, que también la tenía todo al 99%. Pero en esa plática que yo tenía con el hermano Eleazar, pues no muy seguido, pero de todas maneras, él siempre me habló de que Dios podía hacer cosas muy grandes, y verdaderamente Dios las hizo en mi vida. El Señor me sanó y de ahí Él me mandó a que yo trabajara en el trabajo de evangelismo. Y gracias a Dios, porque yo le estuve pidiendo a Dios que Él me ayudara, y el Señor usó mi vida. En muchas ocasiones pude ir a visitar enfermos, y allí el Señor se manifestó en grande manera, porque nunca me dejó avergonzada, siempre contestó mis oraciones. Y aquellas personas, cuando yo no podía ir, que no me acompañaba con la hermana Agustina, pues ellos me buscaban y llegaban a que oráramos por ellos, y verdaderamente el Señor hizo grandes y hermosas bendiciones, dando sanidad a muchas personas. Pasó un tiempo y un buen día llegó Noemí, donde yo trabajaba, llevando una carta que le habían dado en el centro de salud para que me llevara a Adela al Hospital General. Pero hubo una preocupación muy grande en mi vida, porque pues yo le decía al Señor allí donde yo estaba trabajando, ¿cómo me la voy a llevar yo a internar si hace falta que yo le avise al hermano Eleazar? Y esa fue mi oración en una hora que estuve todavía que faltaba para que yo saliera de mi trabajo. Y resultó de que cuando yo llegué con la hermana Leonarda, porque allí tenían a Adela, pues fue una cosa muy hermosa, porque llegué y allí estaba ya el hermano Eleazar. Y yo le di gracias a Dios, porque era lo que mi alma deseaba, platicar con el hermano Eleazar. Y él me entregó la carta que habían mandado del centro de salud para trasladar a Adela a aquel lugar. Y me dijo el hermano que sí me la iba a llevar, y le dije yo que no. Quería confiar en el Señor, porque pues todo lo que habíamos platicado ya de que Dios podía hacer cosas tan grandes, yo eché mano de la palabra de Dios. Y yo me basé mucho cuando Él mandó a la Gran Comisión a predicar el Evangelio. Y me abracé de la palabra de Dios y confié en Él. Y Adela no fue necesario que yo me la llevara al hospital, el Señor la sanó. De allí, en toda mi familia, muchas cosas grandes ha hecho el Señor, porque en las enfermedades de mis nietos, el Señor los sanó.
Volvió a pasar un tiempo y ya hace aproximadamente como 17 años volví a estar enferma, muy grave. En ese tiempo me dieron 3 días de vida nada más. Si es que yo los resistía, que porque pues ya no me pudieron dar una cama en el hospital por causa de... Allí sí me llevaron al hospital. Y cuando me dijeron que yo ya no tenía vida, me dijeron váyase a su casa, porque si le hemos de dar una cama a usted, que ya está para morirse, mejor se la damos a una persona que la necesite y que pueda vivir más. Y en esa ocasión, hermanos, pues yo le dije a los médicos, gracias porque ustedes se han preparado para atender a la gente, pero mi confianza no está en la ciencia, mi confianza está en Dios. Y se acercaron 4 doctores y 3 enfermeras, y me dijo un doctor, qué bonita experiencia, madre, porque muchos quieren que nosotros los curemos y no está en nuestras manos curarlos. Pero qué bueno que usted quiere irse a su casa, porque en su hogar va a estar su familia para que la despidan. Y le doy gracias a Dios, hermanos, porque hasta este día el Señor me concede la vida. Sí estuve 1 mes y medio enferma, que yo no me podía recuperar porque ya fueron 3 enfermedades que se complicaron. Y por ello me daban ese tiempo de vida. Pero cuando yo tenía 1 mes y medio en cama, hermanos, hubo una noche que yo pues me la pasé, que ya no pude dormir, no podía estar sentada, no podía estar acostada. Y allí me bajé de la cama, doblé mis rodillas y le dije al Señor, aquí estoy, Señor, ¿qué quieres de mí? Perdóname si en algo te he fallado mucho, porque pues soy débil, pero aquí está mi vida, Señor, ¿me vas a llevar? Permíteme cerrar mis ojos aquí y despertar contigo. Pero si me vas a dejar más tiempo, yo ya no quiero estar enferma. Por lo tanto, yo te ruego que me ayudes y que yo pueda vencer a todas estas enfermedades que tengo, porque yo sé que hay poder en la sangre de mi Señor Jesucristo. Y hermanos, en esa madrugada el Señor me sanó. Me subí a mi cama nuevamente, me acosté y me dormí hasta el amanecer sin problemas, sin tener otra preocupación. Y de allí yo fui levantándome. Y llegó otra vez el hermano Eleazar a verme y me dijo, hermana, porque ya cuando él llegó yo ya estaba trabajando en mi máquina. Y me dijo, hermana, yo pensé que usted ya iba a dejar la máquina para siempre, porque pues yo la vi muy enferma. Le digo, no, hermano, el Señor ya me sanó. Y para la honra y gloria de Dios, el Señor me volvió a levantar. Han transcurrido 16 o 17 años y aquí estoy. ¿Y por qué no darle gracias a Dios? Porque aún en las enfermedades que han pasado en la familia, pues yo les he dicho a mis hijos, me avergüenzo delante de Dios de orar por ustedes, porque el Señor ha hecho muchas cosas hermosas en ustedes y han sido malagradecidos. Pero hermanos, yo alabo a Dios porque en mi vida Dios ha estado conmigo. En el trabajo de evangelismo, yo siempre le dije al hermano Eleazar, si es necesario que yo salga lejos, hermano, déjeme ir. Yo lo hago con mucho gusto, porque aquí en la colonia todos conocen el evangelio porque se les ha anunciado, pero hay partes donde definitivamente no hay quien les lleve palabra de Dios. Y hermanos, el Señor permitió que el hermano Eleazar nos dejara ir. Me mandó a Tarimoro. Allí nos dijeron, cristiano o protestante que entra aquí no sale. Y hermanos, yo le dije a los hermanos que el hermano me dijo, váyase al altar y allí dígale. Pero para esto, hermanos, ya el hermano había dicho que pues a ver quién se disponía a ir a Tarimoro. Y nadie de la iglesia quiso ir, hermanos. Pero yo me acerqué al altar y vino a mi mente aquel hermoso texto de Isaías donde dice, entonces respondí yo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo llegué al altar y le dije, Señor, ¿puedo servirte en algo? Aquí estoy. Y cuando terminó la escuela dominical, me dijo el hermano Eleazar, la hermana Herminia me espera un momento. Y hermanos, cuando yo me acerqué al hermano Eleazar,
me dijo, se va usted a Tarimoro. Y me fui exactamente, pero antes de eso me dijo que pues buscara quién me iba a acompañar. Y busqué al hermano René y a su esposa y nos fuimos. Pero había algo, hermanos, que nosotros no conocíamos a las familias de aquel lugar, ni ellos nos conocían a nosotros. Y yo le decía, Señor, identifícanos tú. Y hermanos, hubo problemas en carretera porque se reventaron pues algo del carro que llevábamos. Y en ese tiempo, hermanos, pues el Señor ya tenía todo preparado porque llegamos a Celaya. Y cuando llegamos a ese lugar, hermanos, pues decía el hermano René, ¿y cómo nos vamos a identificar? Le digo, el Señor nos va a poner los medios. Y exactamente, hermanos, allí nos paramos y le dije al hermano, vamos al mercado. Y cuando íbamos bajando al mercado para comprar algo de comer, porque íbamos en ayuno y eran como las 6 de la tarde, hermanos, fue algo hermoso porque al bajarnos del carro, vimos que venían unas mujeres y le dije yo a la hermana Irma, estas son las hermanas o las hermanas de la hermana Elvira, de acá de San Fernando. Y exactamente, hermanos, cuando nos encontramos, la pregunta fue, ¿vienen de México? Y le dijimos, no, sí. ¿Y ustedes vienen de Tarimoro? Y ellas nos dijeron, sí, eran las hermanas que eran de la hermana Elvira, y nosotros íbamos a orar por este varón, cuñado de la hermana Elvira de San Fernando. Pues fue algo muy hermoso porque pues allí nos identificamos sin conocernos, llegamos allá, pero estas mujeres nos empezaron a decir, ustedes, dice Elvira, que son cristianos, pero pues ahora sí, prepárense porque los que entran a Tarimoro no salen vivos los cristianos. Y hermanos, yo le dije al hermano René y Pedro que iba con nosotros, pues ni modo, si entramos y salimos bien, pues gracias a Dios, pero la palabra de Dios dice que sin su voluntad no se cae un pelo de nuestra cabeza. Y hermanos, salimos, nos quedamos en el hogar llegamos a donde íbamos a orar por este hombre. No era una enfermedad cualquiera, hermanos, porque era un endemoniado. Y cuando empezamos a platicar con él y a orar, este hombre se nos fue a golpearnos. Y a mí fue a la que más se fue a golpearme, pero gracias le doy a Dios porque nunca alcanzó su mano a darme un golpe. Porque cuando el Señor nos dio poder de lo alto para reprender a Satanás, aquel hombre quedó tirado en el piso. Y vimos cómo se revolcaba de una forma tan tremenda que, pues, sí, hubo un momento en que yo sentí un escalofrío en mi cuerpo, pero Dios ya nos había dado ese poder y reprendimos a Satanás en su nombre. Y hermanos, yo le doy muchas gracias a Dios porque sí salieron a buscarnos hombres muy armados con retrocargas y dormimos en un lugar grande donde había 8 camas allá en ese espacio. Y aquellos hombres durmieron hasta el fondo y nosotros dormimos en la puerta. Y ya otro día salieron y le preguntaron al muchacho que iba manejando el carro, ¿usted también viene con los que dicen que vienen protestantes de México? Y este muchacho negó, no, dice, yo vengo con ellos, pero yo nada más soy su chofer. Y hermanos, cómo alabo a Dios, porque esos hombres que salieron para matar a los que iban a predicar la palabra de Dios, durmieron al fondo de donde nosotros dormimos. Y por ello, hermanos, yo alabo y glorifico a Dios. Muchos testimonios más hay en mi corazón, en mi vida, que viví de lo que Dios hizo con muchas personas a las cuales visitamos. Pero para la honra y gloria de Dios, hermanos, este es mi testimonio. Pues ahora felicito a la iglesia, hermanos, porque pues este tiempo que han vivido o hemos vivido aquí juntos, ya quedamos muy pocos de los que iniciamos al principio la iglesia, pero alabo a Dios porque Dios ha añadido a la iglesia a los que han de ser salvos para la honra y gloria de su nombre. Amén.